Bienvenidos y damos paso entonces a la presentación de Luz María Chapela. Como les decía en el correo, es un honor y es una invitada siempre muy especial. Es parte del programa prácticamente desde casi que se constituyó y realmente hemos formado digamos ha incidido en muchas generaciones del diplomado en Derechos de la Infancia, en prácticamente en todos los eventos que hemos tenido, en el grupo de migración y de jornaleros agrícolas, porque habrán de saber que Luz María, como les decía yo en el correo, bueno, no solo escribe sobre los niños y sobre la infancia como muchos de nosotros tratamos de hacer, sino escribe para los niños. Y esto es otro cantar, o sea, tiene las dos partes, las dos posicionamientos, es decir, no solo es una educadora, digamos, nata, sino también una creadora en múltiples aspectos. Entonces, pues realmente es un honor tenerla con nosotros en el campo de la primera infancia. Pues ha diseñado prácticamente currículas para, por ejemplo, el programa diseñó la concepción, digamos, y todo el modelo de estancias infantiles para jornaleros agrícolas. Diseñamos en conjunto la, el modelo para las estancias infantiles de Cedesol y DIF. Bueno, y sobre todo tiene un fuerte trabajo en educación intercultural, ¿no? Pueden googlearla y verán que son como 20, 30 páginas en donde sale su producción, entonces no necesito más producción. Digo más de decirles, hay un libro muy lindo sobre juego de la editorial Paidós, tiene otro libro sobre saberes en movimiento, en fin, prácticamente no deja territorio alguno sin pisar, lo cual cuando hable de interdisciplina, bueno, ella está prácticamente en esto, mujer renacentista. Entonces te doy paso. Gracias, Norma, muchas gracias, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Privilegio, nunca se me debe olvidar decirles que es un privilegio estar en estos espacios y compartir con ustedes, en particular en este formato en el que se supone que vamos a interactuar. Entonces yo les invito a que me interrumpan o que me detengan o a que como parte del formato para que podamos hacer una construcción colectiva, una reflexión colectiva. Hay algunas nociones que uno ya lleva trabajándolas muchos años y las da por sentadas, que en realidad son construcciones que a lo mejor merecen un poco de construirse para poderse luego trabajar en conjunto. Entonces están completamente invitadas todas porque estamos feminizadas este día. Un gusto estar aquí con ustedes. El tema tiene que ver con infancia y movimiento, y por lo tanto, si hablamos de movimiento, el movimiento solo ocurre en un tiempo y en un espacio, entonces tenemos que hablar de espacio público, movimiento y espacio público. La idea del espacio público como una condición de posibilidad para un movimiento en el sentido en el que lo vamos a trabajar. Entonces voy a ir construyendo la idea para llegar al espacio público en el último momento, pero ustedes pueden detenerme. También quería decir que aunque en algunos momentos se escuche como si estuviéramos hablando de educación media o de educación básica pero superior, digamos, en niños de secundaria, en realidad al hablar me estoy refiriendo también a los niños recién nacidos y a los niños de preescolares. Hemos cometido el error de, cuando hablamos de educación, dejar fuera todos estos rasgos de la primera infancia y del preescolar. Los hemos dejado fuera
cuando en realidad un niño recién nacido también tiene la capacidad de moverse y también tiene la capacidad de incursionar en el espacio público. En el momento en que un bebé estira la mano para mover el móvil que está sobre su cara y hacer lo que los cascabeles suenen, en ese momento está entrando a un espacio que no es su espacio íntimo, no es su espacio interior, es un espacio, son aproximaciones hacia el espacio público. Y uno de los derechos que tenemos los seres humanos es tener cada vez más amplios espacios públicos para transitar, para después de ese tránsito en el espacio público regresar a nuestro interior y construirnos y reconstruirnos, tomando como elementos lo que tomamos del espacio público. Una de las nociones que vamos a trabajar transversal, que luego se me olvida mencionar, es la noción de resiliencia. En este sentido de la capacidad que tenemos los organismos abiertos, los sistemas abiertos, los organismos vivos, de recibir impactos y a partir de nuestra propia organización interior construir esos impactos en algo nuevo, en algo benéfico, una nueva teoría, una nueva herramienta. Entonces este va a ser un concepto transversal, el concepto de resiliencia. Lo vemos un poquito adelante. Primero partiríamos de vivir en red, del derecho que tenemos las personas, pero no solo derecho, sino la evidencia absoluta de que vivimos en red y no podemos vivir sino en red. Aquellos estancos en los que nos recreábamos cuando yo era niña pensando que teníamos nuestros mundos y esos mundos, en realidad eran mundos estancos en muchos sentidos, no son posibles ya, no existen. Entonces no es, digamos, no es un criterio de bien y mal, sino es un criterio de facto, de hecho, tenemos que vivir en red, no nos queda más remedio que vivir en red. Entonces, si nosotros pensamos en vivir en red, yo estoy haciendo como una propuesta como para pensar nosotros la infancia con herramientas educativas para pensar la infancia. Entonces, si nosotros pensamos que vivir en red, podríamos usar la metáfora de la red misma, de la red de pesca, de la red con sus nudos y con sus hilos comunicantes. Entonces, usando esta metáfora podríamos decir que vivimos con nudos, con nodos, con centros de concentración, centros de acervo. Esos nudos son nuestro refugio, nuestra trinchera, nuestra catapulta, son el lugar en el que nos construimos y nos deconstruimos permanentemente. Entre nudo y nudo existen caminos, existen redes que vinculan. Esos vínculos nos cambian según los dos nudos que tienen en los extremos. Cada camino va a ser un camino distinto. Si yo tengo conciencia de en qué nudo estoy parada, en qué nodo estoy parada y hacia qué nodo me dirijo, voy a caminar de una manera distinta que si simplemente camino. Cada camino tiene una condición distinta, cada camino tiene unas posibilidades y unas restricciones diferentes. Y yo puedo moverme de un nodo a otro, pero también puedo alejarme o acercarme y puedo decidir que mi nudo puede ser un conjunto de 15 nudos distintos y ese es mi nudo, ese es mi cancha, ese es el lugar en el que yo estoy. O también puedo pensar que mi nudo es nada más uno solo y desde ahí me muevo. La posibilidad de concebir esta metáfora nos hace entender cuáles son nuestros nudos, cuáles son nuestras canchas de juego, dónde están nuestros aliados, dónde están nuestros acervos y nuestras plataformas y nuestros refugios y nuestras trincheras. Este concepto se va ampliando en la medida en la que nosotros vayamos identificando nudos distintos que también nos pertenecen y a los que pertenecemos. Pero también existe en la metáfora de la red, existen los espacios vacíos, que aparentemente a nuestros ojos y por los lentes con los que estamos mirando la realidad están vacíos, pero que en realidad nosotros no podemos saber, pero posiblemente son albergues de otras redes, de otros lugares, de otras redes que nosotros no comprendemos. Entonces vivir en red significa vivir transitando, vivir en movimiento, vivir de un nudo a otro, conscientes del camino que estamos recorriendo, pero también significa vivir conscientes de que en esos espacios que aparentemente están vacíos habitan otras redes de otras personas alternas distintas de nosotros. Entonces, sin tener que conocerlas, ¿alguna interrupción? Entró. Bueno, igual lo saludamos a quien haya entrado. Vivir con esta conciencia es vivir permanentemente en un movimiento de ida y vuelta, pero con un énfasis de expansión, con un énfasis y conscientes de que allí en esos espacios vacíos hay una alteridad que existe y es real, y que el hecho de que yo no la mire no quiere decir que no exista. Entonces vivir en red quiere decir vivir así, construyendo nodos,
construyendo espacios para nosotros cada vez más amplios y con conciencia de que nuestras redes son redes como en el espacio, como una estrella, es una estrella que participa de un espacio infinito, un espacio mucho más grande que nosotros mismos. Todos estos son ejercicios que tendríamos que estar trabajando con los niños desde que nacen. Desde que acaban de aparecer en este planeta ya tienen que entender, es su privilegio, es su derecho a entender que viven de esta manera, que viven en red. Por lo tanto, vivir en red significa vivir con una conciencia de un protagonismo propio. Una de las estrategias centrales para provocar, producir, propiciar, favorecer que los niños emerjan, surjan y florezcan es darles protagonismo y darles conciencia de su protagonismo. La palabra protagonismo como que vino en desuso porque podría verse como algo muy, muy vanidoso, muy egocentrado, y sin embargo necesitamos entender, recuperar esta palabra, porque necesitamos desde el primer momento del nacimiento hacerles entender a los niños que son protagonistas de su vida, que tienen protagonismo. Dentro de límites absolutos, los niños tienen protagonismo. Un bebé de 2 meses ya puede tener cierto protagonismo y conciencia de su protagonismo cuando señala y cuando señala, y al señalar pide, al señalar dice yo con ese objeto, yo me uno a ese objeto. Entonces, vivir en red, en esta conciencia de red, es como un modelo educativo en el que tenemos que mostrarles a los niños su protagonismo y, por otro lado, alentarlos a vivir en tránsito, a vivir en movimiento, a comprender que lo que tienen en un momento lo pueden construir y reconstruir para otro momento. Si el ejercicio del protagonismo sería como un primer ejercicio de autonomía. Por supuesto, digamos que el gran tema que estamos trabajando aquí es la autonomía, que quiere decir la no heteronomía. La autonomía, estamos hablando precisamente de lo que estamos hablando es de autonomía. Si estamos hablando de movimiento, no podemos hablar sino desde la autonomía, desde la capacidad de decir yo, porque me conozco, salgo con este rumbo y con este propósito. Estamos hablando de autonomía, estamos hablando de, no quiero decir identidad, porque la identidad ya viene, es un paso siguiente a la mismidad, que viene de alguna manera ya cargado con alguna carga política, con alguna carga emocional. La identidad ya me pide a mí que yo cargue con el amor a la música que tuvo el padre de mi padre. De alguna manera yo ya voy recibiendo este compromiso de amar la música porque la amó mi abuelo, y de entender que mi abuelo amó la música porque fue criado por un violinista que lo albergó en su casa. Estoy hablando de mi caso personal, ¿no? Mi abuelo fue adoptado ahí por una persona violinista. Cuando yo hablo de identidad, yo ya estoy hablando de cargar con todo esto, y lo cargo con mucho gusto. Hay momentos en los que no. El tema de la identidad es muy complicado. En el trabajo con los indígenas, una vez estuve yo en un albergue estaba yo presente en un albergue en el que yo tenía un tiempo, albergue indígena, y estaba una antropóloga entrevistando a los niños, y entonces un niño no quería decir que él era chontal, que es un grupo mayense del estado de Tabasco. Entonces el niño no quería decir que él era chontal, él no quería ponerse esa identidad. Y la antropóloga lo estaba presionando muy fuerte para decir que era chontal, y yo estaba cerca escuchando. De repente el niño no pudo soportar la presión de la antropóloga, salió corriendo hacia mí y me gritó, me decía, Luzma, me decía, ¿verdad que además de ser chontal soy chingón? Que sí soy chontal, pero ¿verdad que soy chingón? Él si cargaba la identidad chontal, estaba cargando con una desventaja muy grande a sus ojos. Él no quería cargar con esa desventaja. Entonces, la identidad es ese otro paquete que todos tenemos. Yo creo que no existe nadie que no tenga una identidad y una carga que comparte, pero de lo que estamos hablando aquí es de autonomía. De autonomía, y digamos, usemos la palabra mismidad, que sería la conciencia inicial del ser mismo, la capacidad de concebir los elementos que me configuran, pero al mismo tiempo concebir el movimiento interno que yo estoy teniendo, porque estoy configurada como estoy configurada y porque vivo en un mundo. El mundo entra a mí y
la mismidad incluye también la noción del movimiento que ocurre dentro de mí cuando me estoy reconfigurando por el mero hecho de vivir. Entonces, eso y todo eso es autonomía. Eso es autonomía, que quiere decir que el medio me configura, el entorno me configura, pero el entorno me configura de la manera en la que yo me reorganizo internamente. No me reconfigura de una manera arbitraria. El arbitrio, digamos, el juez, el arbitrio con el cual yo reconfiguro al mundo dentro de mí es propio, es autónomo. Gracias, entonces seguimos. Entonces, si nosotros tenemos la conciencia de que tenemos que, como un contenido educativo, trabajar con los niños para que ellos estén seguros de que son protagonistas y que tienen protagonismo. Yo traía aquí una serie de ejemplos que sean como muy concretos de cómo podríamos en distintas edades dar protagonismo. Al bebé le podemos hacer una especie de conciencia verbal en donde nosotros le digamos, tu mano toca los cascabeles. Aunque al bebé ya está tocando los cascabeles, pero nosotros tenemos que usar el lenguaje. El lenguaje es nuestra principal arma para decirle al bebé, tu mano está tocando los cascabeles. Tú eres protagónico, tú eres el que estás produciendo el sonido de los cascabeles. Para un niño que tiene 3 años, en el momento en el que el día de su cumpleaños se ve rodeado de regalos, él se puede dar cuenta de que está rodeado de cariño y de que esos objetos que le están dando, tenemos que tomar nuevamente, platicar con él y decirle, mira, las muestras de cariño que estás recibiendo. Tú produces cariño y por eso te estamos rodeando y por eso estamos queriendo y por eso estamos contigo este día. Y muestras físicas de cariño es esta muñeca que te acaban de regalar porque produces cariño, porque tienes la capacidad de producir cariño en nosotros. O unos niños de preescolar, además de que rieguen una planta, pueden tener una asamblea infantil en la que participan diciendo cómo es que el hecho de que ellos han tenido una constancia al regar la planta ha producido el florecimiento de la planta, su crecimiento. Entonces nosotros como grupo, con nuestro regar constante sin que se nos olvide, con este sistema de riego que establecimos en donde nos toca distintos días regar, porque sistematizamos nuestro trabajo de riego, esta planta está floreciendo, está creciendo, junto con otros elementos, evidentemente con la luz del sol y todo lo demás. Pero es tomar conciencia del protagonismo, verbalizar, hablar con ellos de la conciencia. Si son un poquito más grandes, por ejemplo, se puede verbalizar como en un equipo deportivo, cada niño tiene una tarea muy distinta de la otra y cómo el gol se produce por una acción colectiva de muchos. Racionalizar el gol como un trabajo producido de una manera sistemática, planeada, inteligente, y los niños tienen 7 años, 8 años y sin embargo les estamos haciendo, gracias a la palabra, tomar conciencia de su protagonismo y de sus capacidades como grupo y como personas. Si los niños están un poquito más grandes y son, por ejemplo, del último año de primaria, ellos pueden tener podemos trabajar con ellos y ver cómo se empieza a llenar la sala del teatro en donde van a presentar una obra, gracias a que previamente repartieron volantes por toda la comunidad, por todo el entorno. El protagonismo que significó haber ido y el protagonismo ya de una manera derivada, los volantes como voceros de ellos mismos que estaban por las calles diciendo vengan, vengan, un protagonismo ya derivado, en donde la sala se llena y los niños después tomen conciencia de que fue su voz escrita, pero divulgada en el espacio público, la que permitió que la sala se llenara. Como en otras ocasiones no habían tenido ese mismo aforo, pero gracias a los volantes lo lograron. Entonces sería, por ejemplo, los niños que están en primero de secundaria podrían tener una conciencia de su protagonismo, pero también de su relación con el mundo al hacer un mapa mental de las acciones en las que ellos producen algo en el entorno, regar una planta, darle de comer a un animal, respetar un semáforo y también acciones en las que el entorno los apoya. ¿Cómo es que mi estar aquí sentada depende de qué red de apoyo depende mi estar aquí sentada en este momento, en este lugar? Mapas mentales el chiste es que, y bueno, si ya está un niño de tercero de secundaria, puede tomar protagonismo al inscribir en algún espacio público, en alguna red social, inscribir un poema propio, sinceramente dispuesto a recibir comentarios sobre su poema y sinceramente dispuesto a responder a los comentarios. Entonces,
son acciones permanentes, pero el tema de lo que estamos hablando es el tema de la conciencia. Todos vivimos en red, pero necesitamos promover la conciencia de este vivir en red, de este vivir con otros desde una intimidad muy fuerte, desde una gran vida interior, somos ciudades habitadas, tenemos una vida interior propia que está constituida por una cantidad, nuestras herencias, nuestros legados, nuestros conocimientos, nuestros accidentes, nuestras glorias, nuestros fracasos, los consejos que recibimos, la gente todo eso es nuestro ser interno. Y ese ser interno en una constante relación con el ser externo, pero la diferencia de vivir en red tiene que ver con estar dentro de este lugar, de este nodo en el que nos colocamos, o vivir en danza, vivir en movimiento, vivir en red. Porque vivir en nodo no es vivir en red. Vivir en red significa saltar de nodo en nodo, bailar de nodo en nodo, arrastrarse de nodo en nodo. Cada quien tiene un momento en la vida o en las circunstancias en donde yo quizá me arrastro desde aquí hasta el nodo académico, en donde estoy en busca de nociones de epistemología que me están haciendo falta, y me voy arrastrando porque es muy penoso para mí, porque es realmente un reto fuerte comprender nociones que no estoy comprendiendo. O puedo saltar de nodo en nodo cuando yo voy a una comunidad indígena a hacer un ejercicio lúdico de epistemología. Nos movemos de nodo en nodo, pero el chiste es este constante movimiento, estar en movimiento. Nada más para traer a la atención los indígenas, que es una de mis materias favoritas. Yo quisiera traer esta idea de exclusión, que es una idea muy fuerte, y hablar de cómo necesitaríamos nosotros tener todo un sistema compensatorio. Tomo como caso los niños indígenas, pero hay muchísimas otras comunidades en donde necesitaríamos hacer un sistema compensatorio para permitir la vida en red de una manera real. Y tomo el caso de los niños indígenas a los que nosotros les trabajamos, llegamos con ellos y trabajamos. Ustedes me lo pueden dictar, en cualquier lugar de América que estén me pueden dictar lo mismo. Vamos a llegar con los niños indígenas y les vamos a trabajar el amor a la tierra, la Pachamama, el pedirle permiso a la tierra para sembrarla, el sembrarla, los ciclos del maíz, las épocas del año, las festividades del pueblo. Y nos vamos muy contentos porque trabajamos con los niños indígenas. Cosas que ellos saben desde hace 500 años y que nosotros vamos a decirles. Ni siquiera vamos a pedirles que ellos lo concienticen, sino nosotros se los vamos a explicar que ellos aman a la madre tierra, ¿no? Otra cosa sería realmente respetarlos como seres humanos y empezar a decirles cómo es que la altura de su comunidad afecta la calidad del café, o cómo es que el precio del café se altera en el mercado internacional, y explicarles cómo es que hay redes cafetaleras que están comprando los productos, o explicarles también al mismo tiempo que así como hay selva, también hay regiones desérticas, y también explicarles cómo es que los ciclos, el cambio climático está afectando la temperatura, y nosotros tenemos hace 2 días en Buenos Aires una inundación que mata a 25 personas que están en la calle por un cambio climático. Entonces ellos también tienen que entender que su localidad está inscrita en un mundo, en un planeta, en una cuenca hidrológica, en una cuenca geográfica, y que también que el planeta Tierra tiene un sistema de sobrecalentamiento que está produciendo tal y cual cosa, y que el valor que tiene el agua, y si son poseedores de agua, que puedan entender que tienen un bien que va a producir las próximas guerras, van a ser las guerras contra el agua. Eso sería, y también enseñarles, por supuesto, dónde está un concierto del mejor, el que se concibe en este momento como el mejor violinista del mundo, o darles acceso a los niños indígenas a una toma de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, tocando en Berlín, bajo la dirección, bueno, podemos decir de Dudamel, que es este joven magnífico, explicarles cómo un joven magnífico de 20 y tantos años está dirigiendo en Berlín, o es el titular de la Orquesta de Los Ángeles. Todo eso lo necesitan saber ellos. También necesitan saber los niños indígenas, por obligación, que hay una poetisa polaca que dibuja con arena y que escribe historias efímeras sobre un vidrio con arena. Y ellos tienen que entender cómo el lenguaje de esta poetisa polaca nos hace llorar a nosotros,
y un día les paso la liga, si quieren se los pasamos para que vean todo el trabajo de esta poetisa, en donde nos explica el drama de un bombardeo sobre la ciudad de Varsovia, por ejemplo, pero nos lo explica con arena, y nos lo explica con arena y luces y velas y una danza en la que ella mueve su cuerpo. Todo eso lo necesitan saber los niños indígenas, no necesitan saber, ya lo saben que aman a la tierra, necesitan saber que por amor a la tierra una poetisa polaca escribe con arena el drama del bombardeo a Varsovia. Todo eso es vivir en red y todo eso es propiciar la red. Porque todo lo demás, los datos fríos ya están en internet. La función de la fotosíntesis, cómo la fotosíntesis, eso son datos que podemos tener, pero lo intercultural, lo que nos permite estar con los demás en una red auténtica, lo tenemos que enseñar y evidentemente jamás vamos a poder mostrar a ninguna comunidad de niños, les vamos a poder mostrar la totalidad del mundo, la totalidad del universo, la totalidad, qué significan los astros y cómo nuestro planeta es un astro más en un universo de universos. Eso no vamos a poder nunca, tenemos que aprender, por eso la metáfora de la red, aprender cuáles son nuestros nodos, cuáles son nuestros caminos y aprender a vivir con vértigo al filo del abismo, al filo de ese abismo que significa el gran mundo que desconocemos. Esto nos va a producir y produce, o sea, lo compruebo, lo tengo vivido, produce un hambre infinita de conocimiento, un hambre infinita de acción, un hambre infinita de protagonismo y un hambre infinita de relación. Los niños que entienden que viven en un nodo maravilloso, que es el nodo de su comunidad con toda su historia, y que viven de un nodo a otro, que es por ejemplo de su familia a la escuela, que allá hay un salto nodal, en donde es un salto intersectorial. O sea, tenemos que entender estos saltos. Cuando yo salgo de mi familia y voy a la escuela, estoy haciendo un salto interinstitucional, intersectorial, voy del sector privado al sector social. Cuando los niños saltan de este nódulo a este otro, tienen que entender que están saltando con protagonismo, pero al filo del abismo. Al filo del abismo, porque cuando ellos van de su casa a la escuela, en ese abismo, en ese espacio internodal, están un sindicato de maestros, está un movimiento magisterial, está una ciencia que nos ha abandonado a los maestros, la ciencia nos abandonó, la ciencia no nos está diciendo lo que tenemos que estudiar, nosotros los maestros seguimos enseñando el amor a la Pachamama. Está ese abismo y los niños tienen que tener conciencia de que van por un camino que es suyo, que es propio, que van como protagonistas y al mismo tiempo que van al filo del abismo y que hay un mundo inmenso y que ellos son granitos de arena. Entonces, esta es la sensación, es lo que nos pide, por ejemplo, este premio Nobel de Economía que se llama Elinor Ostrom, que acaba de morir, y ella nos dice, tenemos como condición indispensable de salud mental y de salud social, tenemos que enseñar el concepto de biosfera, de atmósfera,